Michel, por favor, si podemos poner la presentación. Muy bien, bueno, muchas gracias por la invitación, un gusto de ver tantas caras amigas de tanto tiempo. Bueno, primer slide, por favor. Pasamos, perfecto. Bueno, creo que hasta el momento, digamos, en este momento de esta pandemia, nadie duda más el papel que la salud juega para el desarrollo. Al principio de la pandemia, los países hablaban de o salud o economía, y hoy se han dado cuenta de que es salud y economía, porque estas dos cosas no se pueden separar, no se pueden lograr ninguna de las metas de desarrollo si las personas no tienen buena salud. Es por eso que dentro de las metas de desarrollo sostenible, dentro de la meta 3 y más específicamente de la meta 3.4, que es la de prevenir la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles, disminuyendo a 1/3 para el 2030, está incluido como un medio de obtención de este goal, siempre me salen las palabras en inglés, la meta 3.A, que es la que justamente dice fortalecer la implementación del convenio marco en los países. Durante la pandemia nosotros estamos más que nunca apoyando a los países porque hemos tenido que posponer la reunión de la conferencia de las partes que se hubiera desarrollado en estos días. Estaríamos haciendo la reunión del meeting de las partes para el protocolo en estos días, pero lamentablemente debido a la pandemia tuvimos que posponer para el año 2021. Siguiente, por favor. Dentro del trabajo de la conferencia de las partes se ha adoptado una estrategia global para acelerar la implementación de las medidas del convenio marco, porque realmente se está viendo que si no se acelera el paso con el cual se van adoptando los distintos artículos del convenio, no se va a llegar a alcanzar a nivel de los países esta disminución de la mortalidad prematura, para la cual el control del tabaco es fundamental porque es uno de los mayores contribuyentes. Y en esta estrategia, justamente en el objetivo estratégico 3, está la de proteger la integridad del convenio y de los logros mantenidos hasta el momento. Siguiente, por favor. La epidemia, obviamente, sabemos el tipo de daños que causa a nivel de salud, pero también a nivel del entorno, a nivel de la economía mundial, y sabemos quién es el responsable de esta pandemia, que es una industria, como manifestaba el doctor Vázquez, una industria que pone sus ganancias por encima de cualquier elemento de salud pública. El convenio marco, por esto, que obviamente durante su desarrollo sufrió todos los embates de la industria tabacalera, le propone a las partes instrumentos que pueden usar para contrarrestar la interferencia de la industria, que sigue siendo, en cada uno de los reportes que se hacen en cuanto a los mayores obstáculos que las partes tienen para implementar las medidas del convenio, sigue siendo la interferencia de la industria lo que más aparece nombrado por los países. Siguiente. Bueno, por ende, el artículo 5.3 del convenio que ustedes pueden ver aquí es el que le manda a las partes de proteger las políticas de salud pública y sobre todo las de control de tabaco de la injerencia de la industria tabacalera. Y si bien el convenio dice qué es lo que las partes deben hacer, las recomendaciones, las guías de aplicación de los artículos, que también han sido desarrolladas y adoptadas en forma consensual por las partes, explican cómo se debe hacer esto, y hay una lista de distintos principios y recomendaciones que ustedes pueden ver aquí en la pantalla, que básicamente se recomiendan a las partes implementar, y entre ellas una de las que quiero hacer especial mención es la de normalizar y regular el uso de las actividades de responsabilidad social corporativa, porque esto no es más que una estrategia de marketing y de relaciones públicas de la industria. Siguiente, por favor. El artículo 13 tiene en las guías de implementación, las directrices de implementación, tiene recomendaciones que complementan el artículo 5
5.3 en este punto específico de la responsabilidad social corporativa, donde justamente subrayan el uso de que estas actividades constituyen patrocinio de los entes que las reciben, y que además cuando la industria las publicita es también una forma de publicidad y patrocinio. Por tanto, en aquellos países donde la publicidad, promoción y patrocinio está prohibida, específicamente debe darse atención a que estas actividades no se pueden generar. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo está el mundo? Bueno, sabemos que el artículo 5.3 no es uno de los más ampliamente aplicados, si bien muchas de las partes al convenio reportan estar haciendo algo en relación a este convenio. Y aquí tenemos algunas de las partes que realmente tienen algunos elementos que pueden ser usados como una buena práctica, ¿no? Por ejemplo, la guía para los funcionarios públicos de Australia realmente les pone una muy buena explicación de cómo deben limitarse los contactos con la industria a lo mínimamente necesario y cómo deben desarrollarse. Otros ejemplos de esto son las políticas en estos países, Myanmar, Filipinas, Arabia Saudita y Tailandia, y también el Reino Unido en el 2013 generó una orientación revisada para sus puestos diplomáticos en el extranjero, después de que había habido ciertas quejas de países de que las instancias diplomáticas del Reino Unido estaban haciendo abogacía, digamos, para la industria tabacalera del país que es bien. Siguiente, por favor. En el marco del trabajo intergubernamental a nivel global, como ustedes saben, las Naciones Unidas tienen una fuerza de tarea para la prevención y control de las enfermedades no transmisibles, en la cual el secretariado del convenio marco es parte de ellos, y tiene además la secretaría ejecutiva, digamos, de la parte que se dedica solamente a considerar los temas de tabaco. En 2016 se adoptó una política modelo que realmente puede ser usada por las distintas agencias de las Naciones Unidas para tomar sus propias políticas de protección contra la interferencia de la industria. ¿Y por qué? Porque realmente no hay nada relacionado con la industria tabacalera que esté alineado con los valores y los principios de las entidades del sistema de Naciones Unidas. Y de esta forma, tanto la OMS como el PNUD, como UNESCO, han trabajado en estas políticas para estar alineados con el espíritu del artículo 5.3, digamos, que si bien es para las partes en el convenio, también puede ser implementado por otros sistemas. Por ejemplo, en el 2017, el Pacto Mundial, el Global Compact de las Naciones Unidas, anunció públicamente que quitaba de su membresía a las principales industrias tabacaleras que estaban en ella, entre ellas Sousa Cruz de Brasil. Sin embargo, todavía quedan algunas organizaciones que de alguna forma trabajan para la industria tabacalera, entre ellas la Cámara Internacional de Comercio, que como todos sabemos en Latinoamérica ha sido muy efectiva en hacer abogacía en contra de la política de tabaco y de otras políticas de salud, como por ejemplo la de etiquetado frontal de alimentos en muchos países. También está Tracit, que es una organización creada por Philip Morris para trabajar en el ámbito de comercio ilícito, y una traducción que ahí está mal, por supuesto, la traducción no es CEPAL, es una fundación que tiene que ver con terminar con el trabajo infantil, que por expresiones propias de las tabacaleras, sobre todo de BAT, ha sido usado como un medio para promover una buena imagen de las industrias, pero que en realidad no ha llevado a nada. Siguiente, por favor. Bueno, aquí vemos cuáles son algunos de los instrumentos que desde el secretariado se ponen a disposición de las partes. Tenemos un centro de conocimiento, o como hablamos habitualmente, un Knowledge Hub del secretariado sobre el artículo 5.3 específicamente, que además coordina 3 observatorios de monitoreo de la industria, uno en Brasil justamente, otro en Sudáfrica y otro en Sri Lanka. Y aquí vemos un par de documentos que uno son las buenas prácticas en la implementación del artículo 5.3 y sus guías, y el otro es una guía para cómo conducir el monitoreo de la industria que pueden encontrar en nuestro sitio web. Siguiente, por favor.
También estamos desarrollando un plan de comunicación que tiene que ver con el tema de la interferencia de la industria, y hay una herramienta de aprendizaje en línea que pueden utilizar desde ya porque está disponible, que ha sido elaborada en conjunto con el Knowledge Hub, donde ustedes se pueden anotar si quieren tomar este curso. Siguiente, por favor. Por último, aquí tenemos algunos otros elementos que pueden ser de utilidad para los países o para la sociedad civil, que ustedes se pueden encontrar los links en este diapositivo que va a estar disponible. Siguiente. Y con esto ha sido todo lo que quería compartirles en el día de hoy. Les agradezco mucho por la invitación a estar presente en este evento. Gracias. Queremos comenzar dando las gracias a todos los colaboradores de País, al equipo técnico y editorial que han hecho posible que hoy estemos aquí. Justo hace 3 horas fue presentado el segundo índice global de interferencia de la industria tabacalera, y hoy tenemos el gusto y el honor de presentar por primera vez la versión en español para América Latina. ¿Tenemos la presentación? Laura, si puedes poner a pantalla completa tu presentación en PowerPoint para poder seguir precisamente la exposición. Les vamos comunicando mientras Laura pone la pantalla que en este momento tenemos más de 190 participantes en el webinar. A pesar de que ha habido dificultades en algunos países, nos han manifestado para ingresar, pero ya contamos con 190 participantes conectados, así que un éxito. Gracias, Daniel. Sí, esa es la imagen. ¿Se ve? Sí, ahí está bien. Ya, Pero da la pantalla entera. Sí. Ahí, perfecto, gracias. Bueno, como les mencionaba, esta es la primera versión en español para América Latina, y es un informe de sociedad civil sobre cómo los países están implementando el artículo 5.3 que recién presentó la doctora Blanco, y nos da una idea de cómo la industria tiene acceso a los diferentes sectores de gobierno, pero también resalta las buenas acciones tomadas por los gobiernos. ¿Cómo funciona este índice? Cuanto menor sea la puntuación, mejor será la clasificación. Siguiente, por favor. Entre las principales áreas que se evaluaron fueron 2, a nivel de gobernanza y a nivel de la regulación de la industria. Esto incluye la participación de la industria en el desarrollo de políticas, la interacción con la industria tabacalera, conflictos de interés, medidas preventivas, actividades de responsabilidad social y empresarial, beneficios a la industria y transparencia. En base a esto, a nivel general, entre los países con mejor nivel de implementación de políticas para protegerse contra la interferencia de la industria tabacalera, tanto a nivel global como regional, están los países que vemos en color verde, y los países con mayor puntaje de interferencia están en color rojo. Es decir, que en nuestra región tenemos ejemplos a seguir, y también podemos ver algunas de las estrategias que la industria está utilizando. Siguiente, por favor. La industria tabacalera bloquea o retrasa los esfuerzos de los gobiernos para desarrollar e implementar políticas de control del tabaco, como ser leyes integrales en el caso de Colombia, o el aumento de impuestos, como en Brasil, Colombia y Argentina, la regulación del comercio ilícito, como en Ecuador, o las prohibiciones y restricciones sobre los nuevos de productos de tabaco en la mayoría de los países. En cuanto a conflictos de interés, en algunos países como Uruguay, Perú y Costa Rica, se prohíben las contribuciones a los partidos o campañas políticas. Sin embargo, en otros países no se prohíben estas contribuciones ni se requiere una declaración de estas.
por lo que dejan una puerta abierta a que la industria pueda cobrar favores cuando lo necesiten. Siguiente, por favor. En cuanto a la regulación de la industria tabacalera. Siguiente, por favor. En cuanto a la regulación de la industria tabacalera, se observó que los países tuvieron menor interferencia cuando son transparentes en la relación con la industria. Esto incluye las interacciones cuando son registradas y públicas y las donaciones políticas. En cuanto a los beneficios a la industria, se observó que las exenciones fiscales beneficiaron a la industria en muchos países. Los incentivos, las exenciones fiscales, la reducción de los impuestos y el tabaco libre de impuesto en las zonas de libre comercio impulsaron la producción y las ventas fueron de beneficio para la industria. En general, los resultados nos muestran que los países están utilizando las herramientas del Convenio Marco y sus directrices, pero aún se requiere el compromiso que incluya a todos los sectores del gobierno. Doy la palabra a mi colega Daniel para que nos comparta qué pueden hacer los gobiernos para protegerse. Adelante, Daniel. Muchas gracias, Laura. Indudablemente, la elaboración de este índice regional de interferencia proyectó unos hallazgos muy interesantes, no solo desde el punto de vista de mostrarnos el estado del arte en lo que están los 9 países de la región que fueron evaluados. El periodo de evaluación comprendió finales del año de 2007 hasta diciembre de 2019. Y como lo mencionó Laura, por supuesto, la interferencia es latente, pero también hay un camino a seguir, hay mensajes positivos y quienes nos van a preceder en la palabra nos van a traer algunas reflexiones en este sentido, de mensajes clave hacia dónde deberían apuntar los estados parte y no parte para blindarse de la interferencia de la industria tabacalera. Aquí simplemente con Laura queremos dejar un punteo de algunos lineamientos que los estados pueden considerar a la hora de hacerle frente a la industria tabacalera. Por ejemplo, desde el punto de vista de comunicación, es fundamental trabajar los temas de sensibilización para que los temas de control de tabaco trasciendan más allá del sector salud. Sobre esto habrán mensajes con posterioridad. Igualmente, a nivel de gobernanza y regulación de gobierno, es fundamental que los estados prioricen el tema de rechazar las alianzas de cualquier índole con la industria tabacalera. Asimismo, limitar la interacción cuando efectivamente lo consideren estrictamente necesario, siguiendo parámetros que señalan las directrices para la aplicación del artículo 5.3. E igualmente fortalecer los códigos de conducta que muchas veces se quedan o muchas veces son inexistentes, como lo podrán ver en el índice que se ha producido. Y finalmente, el tema de la regulación de la industria tabacalera. Sin lugar a dudas, avanzar en el tema de la información que se le pide a la industria para contar con información válida, veraz, que permita avanzar hacia regulaciones efectivas, pero que asimismo permita, por ejemplo, desnormalizar todas las campañas de responsabilidad social empresarial que, como conocen, si bien puede ser un tema que se preste para debate, el hecho es que la industria, como lo van a poder comprobar en el informe, utiliza estos mecanismos de responsabilidad social empresarial para aproximarse a los tomadores de decisión e ingerir en el desarrollo de políticas de salud pública a favor de las y los ciudadanos en cada uno de los países. Dicho esto, por supuesto, aquí no hay una receta perfecta y requiere del compromiso tanto de todos los actores de gobierno como de sociedad civil, como de los organismos multilaterales, como de los diversos actores que se puedan integrar a la agenda del control de tabaco, para que, como lo dijo el presidente Vázquez, se pueda avanzar. Y aquí simplemente queremos dejar un punteo de algunos desafíos que tiene la agenda de control de tabaco y que pudimos llegar a esas conclusiones luego de que este
luego de haber sistematizado la información que los 9 colaboradores país nos hicieron llegar para poder hacer esta sistematización. Y estos retos se centran en poder dar un seguimiento sistemático y reportar sobre las actividades de la industria tabacalera de forma oportuna. Ya la doctora Blanco nos ha mostrado cómo esos reportes se han venido haciendo, pero se requiere hacer mucho más. Igualmente se requiere fortalecer la cooperación nacional e internacional para que se pueda avanzar de manera armónica en varios de los componentes que maneja el convenio marco, las políticas de impuestos, todas las políticas que tienen que ver con publicidad, promoción y patrocinio, los temas relacionados con la responsabilidad de la industria tabacalera. Un tema que es medular también resulta ser establecer alianzas con otras agendas, como por ejemplo la Agenda de Derechos Humanos, que brinda un universo supremamente extenso para blindar y trabajar de la mano con la agenda de control de tabaco. Sobre esto nos hablarán a profundidad más adelante otro de los oradores que ha sido invitado a este lanzamiento. Y finalmente los últimos 3 desafíos que consisten en proteger las políticas y actividades de control de tabaco contra cualquier actividad que la industria realiza para la promoción y publicidad de los productos novedosos o emergentes. Sabemos que este es un tema coyuntural a la región. Hace poco se pudo lanzar un reporte también de sociedad civil liderado por la Organización Salud Justa de México, que es uno de los colaboradores de este reporte, que se llama Desenmascarando a la Industria Tabacalera en tiempos de COVID-19, que da cuenta de cómo la industria ha reforzado sus tácticas en épocas de pandemia. Uno de los países que hizo parte de la evaluación es Argentina, y como ustedes lo conocen, Argentina no es un estado parte del convenio marco. Y sin perjuicio de eso y el desafío tan grande que tiene el país, y aprovechar este webinario para que Argentina refuerce los compromisos para fortalecer y ratificar el convenio marco, Argentina no se ha quedado atrás. Con la colaboración de la sociedad civil, ha venido implementando políticas muy en línea con los preceptos del artículo 5.3 y las directrices para su aplicación, pero siempre se puede hacer más. Y finalmente, el primer protocolo del convenio marco, el protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco, presenta un desafío enorme para la agenda del control de tabaco, no solamente porque necesitamos que más estados partes lo ratifiquen, sino porque la interferencia de la industria tabacalera se ha centrado recientemente, y es un problema coyuntural en la región, para valerse de los argumentos de comercio ilícito para acceder a los legisladores, para reforzar sus actividades de lobby y de esta manera afectar y seguir interfiriendo en el desarrollo de las políticas públicas. Yo termino mi intervención reiterando los agradecimientos que Laura expresó al principio, y esperamos que este índice, junto con las presentaciones que van a continuar, enriquezcan y siembren en ustedes dudas para seguir fortaleciendo la implementación del convenio marco para el control del tabaco. Muchas gracias. Bueno, yo siempre he pensado que uno tiene que mirar esto como un ecosistema, porque aquí tenemos un problema que se inicia desde la conciencia que tenemos de la pandemia silenciosa, que yo llamo, que es la pandemia de enfermedades que son las que más matan, que son atribuibles al tabaco, que son atribuibles a la alimentación y a los estilos de vida. Y este es un ecosistema que está moldeado por un modelo de desarrollo, por un modelo de consumo, donde las personas finalmente al consumir alimentos, al fumar un tabaco, en realidad lo que están consumiendo es estatus, están consumiendo marcas, están consumiendo una manera, un sentido de pertenencia. Y nosotros tenemos, así como está el COVID, y me parece muy importante que haya conciencia, lo paradojal es que hay una pandemia que transcurre silenciosamente, paralela al COVID, pero que es permanente, que es mucho más grave. Mueren por las enfermedades crónicas no transmisibles 41 millones de personas al año, 112.000 al día, y 40.000 más o menos mueren jóvenes por infarto, accidente vascular, hipertensión, diabetes y cáncer. Y eso no genera ninguna alarma.
y esa es mucho más brutal y es mucho más agresiva, pero además es producida por nosotros, es producida por nuestras propias políticas. Y eso es un tema que debiera ser muy relevante. Lo segundo es que mientras nosotros sigamos hablando que estas son enfermedades crónicas no transmisibles, estamos siendo cómplices con la industria de la comida chatarra y las tabacaleras. Porque estas enfermedades son las más transmisibles de todas, porque se transmiten a través de la publicidad, se transmiten a través de la publicidad memética. Y hoy día la vulneración que tienen los niños y que tienen las personas producto de la inteligencia artificial, producto de las plataformas como Facebook, Google, que personalizan y que intentan cambiar las conductas de las personas justamente para que cambien muchas veces conductas saludables por conductas adictivas, es una situación que es muy compleja. Tenemos también que todos estos, todo este ecosistema, tanto de tabaco, nicotina, de sal, grasa y azúcar, son todos adictivos y liberan dopamina. Y por lo tanto, yo creo que tienen que tener un enfoque común. Yo soy autor de la ley de etiquetado que la hemos trabajado con Jaime Delgado, que está ahí hoy día en Perú, en Argentina, en México, y aprendimos mucho del lobby de la industria de alimentos. Y tienen las mismas prácticas. La industria de los alimentos, la comida chatarra, son las tabacaleras del siglo XXI y tienen las mismas prácticas de amenaza, de campañas del terror, de mentira, de engaño que han tenido las industrias tabacaleras. Pero a pesar de eso, nosotros logramos avanzar en Chile en esta ley de etiquetado y que además se ha ido promoviendo a otros países. En materia de tabaco, la situación es compleja en Chile. Aparece Chile como uno de los países de mayor intervención, y eso es real. De hecho, yo mismo soy autor de los proyectos tabaco que se han ido presentando, pero desde el año 2013 tenemos un proyecto de ley que está paralizado, que lo paralizan enviando, por ejemplo, a la Comisión de Agricultura, donde todos los parlamentarios que están ahí, con cierta complicidad, son rehenes de las tabacaleras y los gobiernos también. Y tenemos ahí que hay un proyecto que justamente prohíbe el aditivo para enganchar niños, porque hoy día el principal objetivo de las tabacaleras, que en Chile matan 46 personas diarias, que son verdaderos asesinos, son criminales, su objetivo es reemplazar los fumadores que están perdiendo por niños y niñas, y para eso utilizan los aditivos, por ejemplo el mentol, que permite una adhesión más rápida de niños y niñas al consumo de tabaco, porque si tiene mentol, broncodilata la vía aérea, anestesia la vía aérea, y mientras más pequeños son, no tienen las molestias asociadas al fumar por primera vez. Pero también agregan aditivos para aumentar la vida media de la nicotina, para que los niños se hagan adictos más rápido, o para aumentar la cantidad de receptores a nicotina, para aumentar la adicción. Entonces tenemos ahí una constelación de situaciones que fue muy difícil prohibir. De hecho, yo soy autor de la iniciativa anterior, inmediatamente que perdimos eso en el año 2012, yo volví a presentar un proyecto de ley en el 2013. El proyecto de ley establece la cajetilla plana, la cajetilla sin marca, en base al modelo australiano, y además establece una prohibición absoluta de publicidad y prohíbe además fumar en lugares públicos abiertos donde hay niños, plazas, parques, playas o cualquier lugar donde hay un niño no puede fumarse aun cuando sea un espacio abierto. Evidentemente esto le genera muchos conflictos a las tabacaleras. A mí me tocó en una reunión que se invitó a las tabacaleras, a la Comisión de Salud del Senado, estaba Paloma Cucci, que era en ese momento la directora OPS en Chile, ver cómo las tabacaleras mentían y presentaron información falsa respecto a que en Australia la cajetilla plana, según ellos, no solamente no había disminuido el consumo de tabaco, sino que lo había aumentado. Bueno, en ese momento la OPS justamente venía a la comisión a presentar la experiencia australiana, que era todo lo contrario. Y evidentemente nosotros echamos literalmente a esos representantes de Philip Morris de la comisión y les prohibimos a perpetuidad el ingreso. Pero siguen habiendo los lobbies y muchas veces cuesta convencer a los colegas parlamentarios de no escuchar, de poner en marcha la ley marco, el acuerdo marco, para separar justamente a quienes toman decisiones de la acción de las tabacaleras. Hoy día mismo en la mañana yo soy autor de la ley que prohíbe o que regula el cigarrillo electrónico y los productos de tabaco calentado. Finalmente, a pesar de mi objeción, se escuchó al representante de los vapeadores, pero nuevamente fue a presentar información falsa, señalando que el cigarrillo electrónico no estaba regulado por el acuerdo marco e incluso presentando
fundamentos científicos de médicos que eran funcionarios y trabajan para Philip Morris. Bueno, yo creo que es muy importante tener la información. ¿Qué es lo que pienso yo como experiencia? El resultado que nosotros tuvimos en la ley de etiquetado, que también tuvo mucho lobby en contra, fue por la alianza con el mundo científico y la alianza que hicimos a nivel regional, que hicimos con Argentina, con Perú, con México, con Uruguay. Yo creo que acá tenemos que fortalecer la alianza con el mundo científico, con la sociedad civil, y tenemos que fortalecer la alianza a nivel regional entre nosotros, porque ese es el mayor desafío. Y a mí no tengo ninguna duda que en este ecosistema, tabacaleras, industria de la comida chatarra, tienen la misma estructura, tienen los mismos objetivos, tienen las mismas prácticas y evidentemente tenemos que aprender justamente de estos pequeños laboratorios que han sido Chile. Nosotros vamos a avanzar en la ley de tabaco, esperamos poder aprobar esta ley porque es muy importante para Chile. Chile además está entre los países que tienen mayor prevalencia de tabaquismo, de consumo de tabaco en mujeres, en adultos. Logramos bajar sí del 42% que teníamos un 33%, pero seguimos siendo uno de los países que tiene de los más altos consumos de tabaco en niños y niñas. Pero yo quiero valorar esta instancia, creo que tiene que haber trabajo asociativo mucho más potente y bueno, nosotros estamos totalmente disponibles a colaborar en toda esta iniciativa. Necesitamos mayor apoyo de la Organización Mundial de la Salud y Panamericana de la Salud, de no seguir hablando de que estos son enfermedades crónicas transmisibles, son las más transmisibles de todas, no seguir escondiendo e invisibilizando la peor pandemia. Esta pandemia es más brutal, esta pandemia es más cruel que la pandemia del coronavirus, porque mata más gente, pero además está generada por neurocientíficos, por expertos en marketing, y luego esta pandemia, tanto la de la obesidad como el tabaco, cuando uno tiene otras enfermedades, por ejemplo como COVID, aumenta el doble el riesgo de morir en el caso de la obesidad si se tiene COVID, y aumenta evidentemente el riesgo de morir y de tener una enfermedad más grave por COVID si se es fumador. Este es uno de los principales desafíos democratizadores y de equidad, porque además estas enfermedades crónicas no transmisibles son mucho más prevalentes en los más pobres. En Chile, el riesgo de tener una obesidad, de tener un infarto, un accidente vascular, un cáncer, es muy superior en las personas de escasos recursos que los sectores de alto ingreso. Por lo tanto, es también una medida pro equidad, pro igualdad, que es fundamental y evidentemente tenemos que construir alianzas también en ese sentido. Es un gran objetivo sanitario, un gran objetivo social y un gran objetivo de dignidad. Muchas gracias a todas y a todos por habernos invitado y escuchado. Muchísimas gracias, Selva, por la presentación, y muchísimas gracias también a los y las organizadoras por la invitación a participar en el evento. Y trato de hacer estas conexiones de manera rápida, pero creo que hay muchos temas interesantes que se han discutido sobre el tema del rol de empresas en el goce efectivo de derechos fundamentales, en este contexto específicamente la industria tabacalera. Y ya esto lo mencionó Adriana al comienzo de la presentación, la conexión de la Agenda 2030 de Objetivos para el Desarrollo Sostenible con específicamente objetivos de tabaco. Y sí, hay un objetivo de salud pública muy importante que está incluido dentro de esta agenda. Aquí sí sería importante decir que no se va a poder llegar a cumplir ese objetivo de salud pública si no se regula directamente la interferencia que ejercen estos actores privados en el desarrollo de políticas públicas. Entonces, ese en sí mismo es un objetivo que es importante conectarlo con estándares de derechos humanos. Entonces, aquí también hacer referencia a algo que decía Daniel sobre la importancia, el convenio marco ha sido ratificado en nuestra región, pero también la importancia de que países que quizás no han ratificado todavía, y siempre me viene a la mente Argentina en Sudamérica, avancen en un proceso de ratificación para incorporar esos estándares de protección de derecho internacional en derecho nacional. Muchas de las personas que están aquí en el panel, pero también en la audiencia, me han escuchado hablar mucho sobre esta conexión entre control de tabaco y derechos humanos, regulación, y le pido disculpas al senador Guillardi porque voy a decir enfermedades crónicas no transmisibles, pero regulación de enfermedades crónicas no transmisibles y derechos fundamentales.
En el contexto de la pandemia, esto por lo menos uno de los elementos positivos es que se ha puesto el foco en esa necesidad de que el Estado se enfoque en prevención en el contexto de salud. No solo se ha elevado el tema y la importancia de salud para el desarrollo económico, para todas las facetas y aspectos de la vida en sociedad, sino también esa dimensión de prevención y la necesidad de enfocar recursos, de enfocar iniciativas regulatorias en prevenir enfermedades y en disminuir la prevalencia de enfermedades. Y con esta conexión amplia entre control de tabaco, regulación de actores privados y enfermedad en sociedad, voy a hacer referencia muy puntual a algunos de los estándares que se han venido desarrollando recientemente, tanto del Sistema Universal de Naciones Unidas como del Sistema Interamericano para la Protección de Derechos Humanos. Muchas de las personas que están aquí participando de este webinar han trabajado este tema de derechos humanos, inclusive aplicado en el contexto de país, control de tabaco y derechos humanos, pero al comienzo esa conexión, y sobre todo en los actores más tradicionales de derechos humanos, no se veía la conexión clara porque este es un tema de derechos humanos. Afortunadamente ha habido desarrollo importante en años recientes, y aquí voy a conectar con un informe que publicó la Relatoría de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre corrupción y derechos humanos. Y sé que quizás puede ser un tema delicado llamar corrupción a la actitud corporativa que vemos en nuestros países, pero cuando lea, y voy a leer algunas citas de ese informe, vamos a ver específicamente que esto se puede enmarcar como un modelo de una tipología de corrupción, la manera como las empresas capturan al Estado y limitan la posibilidad regulatoria del Estado. En el informe, por lo menos de corrupción y derechos humanos, se hace una referencia muy general a lo que es el fenómeno de la corrupción. Dice, es evidente que en el fenómeno de la corrupción tienen participación activa diversos agentes privados, tales como empresas, corporaciones, agrupaciones, entre otros. Pero después el informe va más allá y hace una referencia específica a actividades que, si bien pueden ser legales, lícitas, se pueden encuadrar dentro de un concepto de corrupción, y habla de la captura del Estado como una forma de corrupción que exige replantear la concepción tradicional de la corrupción, ya que la misma son actores privados quienes tienen el poder para influir en la toma de decisiones de las autoridades estatales y obtienen un beneficio de dicho poder decisorio. Y esto ha sido muy evidente en el contexto de control de tabaco. Sé que en nuestra región se ha avanzado mucho en tratar de reducir esa interferencia, reducir esa captura del Estado. Hay iniciativas muy claras sobre aumentar normativa de transparencia, aumentar normativa de minimizar el rol que juegan estas empresas en la toma de decisiones y en el diseño de políticas públicas, pero todavía sabemos que tienen cierto poder y cómo han usado el contexto de la pandemia para volver a reposicionar su legitimidad en sociedad. Tanto Daniel como Laura hacían referencia a la idea de desnormalizar esta interacción entre la empresa y las políticas públicas. Y creo que se ha avanzado muchísimo en el control de tabaco, pero todavía hay que seguir avanzando porque van a encontrar cualquier rendija para tratar de lograr avanzar su agenda de reposicionarse como actores sociales válidos. Y en este contexto se hizo referencia muy claro, y esto no es algo que es nuevo, esto se ha trabajado por muchísimos años en control de tabaco. Adriana hacía referencia a las directrices del 13, o sea, había responsabilidad social empresarial como un mecanismo para posicionarse como actores sociales relevantes. Hay una referencia muy pequeña a este punto también dentro del trabajo que se ha hecho en el sistema interamericano. Y aquí una cosa que me parece importante rescatar es esa relevancia de identificar este tipo de interferencia de la industria tabacalera como una forma de corrupción, y el impacto que esto tiene en la garantía de derechos fundamentales. Y esta es la parte bastante importante. El Estado tiene la obligación de proteger. Los estados en América Latina, donde tenemos regímenes constitucionales que protegen derechos fundamentales, tiene la obligación de proteger la salud pública, proteger intereses de la población, y si eso pasa por regular directamente actores privados, es algo que el Estado tiene que hacer para cumplir esa función. Y aquí nada más hacer una referencia muy corta a otro informe que se acaba de publicar también en la Comisión Interamericana, que es sobre empresas y derechos humanos, y donde se hace referencia específica a cómo las empresas tienen un rol fundamental cuando avanzan sus intereses económicos y esos intereses
tienen un impacto negativo en el goce efectivo de derechos, son actores que están llevando a la afección de derechos fundamentales y el Estado tiene la obligación de intervenir y regularlos de manera directa y clara. Ya me dieron de que me quedan un minuto y lo único que quisiera hacer quizás con los últimos 20 segundos es conectar esto no solo con interferencia, corrupción, estándares en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pero también con la responsabilidad de la empresa aquí directamente. Hay un artículo del Convenio Marco que habla de responsabilidad civil penal de la industria del tabaco y creo que tenemos que avanzar en ese contexto para que todas esas externalidades que se generan por el consumo de tabaco se traduzcan en responsabilidad directa de la empresa y no tenga el Estado y la sociedad que asumir esas externalidades y esos costos que se generan por el consumo de estos productos. Entonces, en ese contexto creo que la línea es clara entre interferencia, obligaciones de derechos humanos, transparencia, regular esto con una perspectiva de corrupción y después avanzar con la responsabilidad civil y penal que puede tener directamente la industria del tabaco en este contexto. Muchísimas gracias, Cero, disculpa que me pasé con unos 30 segundos. Sí, efectivamente, yo les voy a exponer brevemente la experiencia de Ecuador y específicamente del Comité Interinstitucional de Lucha Antitabáquica en acelerar la implementación del Convenio Marco de Control del Tabaco, pero también en combatir la influencia de la industria tabacalera en el país. En el informe del índice de interferencia, en el capítulo de Ecuador que fue presentado, se evidencia que la industria tabacalera apunta a instituciones gubernamentales fuera del sector salud. Tradicionalmente ha sido el sector salud y el Ministerio de Salud quien ha liderado el tema como un problema de salud pública, como un problema de derecho a la salud, de garantía del derecho a la salud, como se expresó. Pero al parecer la interferencia en el país está fuera de ese sector que está bastante comprometido, tanto sus funcionarios como sus dirigentes, y se ha visto que llega tan alto como el despacho de la Presidencia de la República en ocasiones anteriores. Además, entonces, del sector salud, hay otros sectores que parece que están más involucrados con el problema, especialmente el relacionado con comercio, con industria, con rentas internas, con aduana y especialmente la posible influencia en la Asamblea Legislativa en la formulación de normas y leyes. Para eso, según también se establece en el Convenio Marco de Control del Tabaco, en el artículo 5.2, se plantea el establecimiento de un mecanismo coordinador nacional o de centros de coordinación para el control del tabaco. A nivel del país, en el Ecuador, esto inicia realmente en el año 1998 en un escenario de un apoyo político, de una decisión política de apoyar una visión integral del Sistema Nacional de Salud basado en la atención primaria, en la salud familiar y comunitaria, en la promoción y prevención de la salud, y esto permite entonces la creación de este comité intersectorial que se inicia, digamos, en el año 89, hace 31 años. Este comité y sus partes han sido quienes promueven y logran la firma del Ecuador en el año 2006 como parte del Convenio Marco. Se moviliza, genera, desarrolla la información necesaria para la formulación de la Ley Orgánica de Control del Tabaco en el 2011 y se reconoce como el organismo coordinador nacional de control del tabaco. Y esto se hace inicialmente con varias agencias del Estado, especialmente el Ministerio de Salud, de Educación, de Gobierno, de Defensa. Posteriormente se integran otros como turismo, derechos humanos, inclusión económica y social, el servicio de rentas, pero es muy importante una parte de este consejo formado por las organizaciones de la sociedad civil, donde se incluyen, por ejemplo, la Cruz Roja Ecuatoriana o la Sociedad de Lucha contra el Cáncer, las iglesias, organismos no gubernamentales, que son quienes llevan adelante
unos logros esenciales en la primera parte de la década pasada, como por ejemplo el logro de las advertencias gráficas, los espacios 100% libres del humo, el incremento de impuestos, etcétera, ¿no? Son elementos que se desarrollaron gracias a esa participación. Y yo quiero aquí resaltar dos elementos que son básicos, que se impulsan en esta participación. El uno es la participación comunitaria. La participación comunitaria, especialmente la de la sociedad civil y de los consumidores, es el que permite la vigilancia del cumplimiento de las normas. Por ejemplo, en el caso del etiquetado de alimentos, en el caso del cumplimiento de las normas de la Ley Orgánica de Control del Tabaco y de su presencia directa como un elemento, como un tercero en las reuniones entre el Estado y la industria, tanto en la industria tabacalera como en la industria de alimentos, en donde se han dado varios casos. El segundo es la participación multisectorial, es decir, permitir que otros sectores, más allá del sector salud, que tienen importancia en las decisiones, sean participantes. Y el tercero es la promoción de los gobiernos autónomos descentralizados, como se llama en el Ecuador, a los municipios, a los gobiernos provinciales, que también, como se ha demostrado en la pandemia, tienen una responsabilidad y tienen un liderazgo esencial en el tema de salud pública, ¿no? Esto, digamos que ha funcionado mejor en algunos momentos de la historia que en otros, especialmente cuando hubo más recursos en el Estado que cuando no los hubo. Para terminar, yo quiero expresarles que esta estructura además ha definido, por ejemplo, la firma de una declaración de conflicto de interés de todos los miembros. En este momento tenemos más de 20 miembros, tanto públicos como de la sociedad civil, y que en el último tiempo, en este año y en el escenario de la pandemia, aprovechando la crisis del coronavirus, la industria tabacalera ha tratado de hacer modificaciones importantes o ha influido en la formulación especialmente de la ley de control del contrabando, a través de información, a través de Tracit, como se informó, a través de convocar desde la Asamblea Legislativa al sector salud, al Ministerio de Salud o al SILA, y además formulando o proponiendo la expedición de bonos tributarios a favor de la industria tabacalera para compensar la reducción en sus ventas, la reducción tanto en el consumo como por el supuesto contrabando. Esta ha sido, digamos, contrarrestado gracias a acciones intersectoriales a través de este mecanismo de coordinación nacional, con comunicados, con información científica, etc. Para terminar, entonces, yo quiero resaltar la importancia de la sociedad civil, de los activistas antitabaco, de otros organismos, además de los organismos del Estado, pero que tiene que trabajarse de una manera intersectorial, coordinando además y fortaleciendo otras redes de actores nacionales, regionales e internacionales. La experiencia de Ecuador muestra que solamente trabajando juntos, entre todos quienes luchamos con el mismo objetivo, podemos avanzar de una manera efectiva, ¿no? Muchísimas gracias. Tengan ustedes muy buenos días y bueno, en primer lugar, nuestro reconocimiento al trabajo de COLAT, particularmente al doctor Luis Pinillos, a Carlos Farías y ahora a Flavia Razovic, por la lucha permanente contra el tabaco. La influencia negativa y la interferencia de la industria en bloquear cualquier iniciativa que busque proteger la salud. De hecho, yo he participado en varias iniciativas, digamos, para regular este tema.
En primer lugar, hay que señalar que la industria tabacalera en el Perú siempre ha ejercido una influencia y presión en torno a las iniciativas de regulación de la promoción y comercialización del tabaco. Pero lo hace generalmente de manera indirecta y cada vez de manera más sutil, más soterrada, de tal manera que incluso en el índice no aparece mucha evidencia de esta intervención, pero quienes tenemos un poquito de experiencia de las cosas que están sucediendo en nuestro país y cuando vemos ciertos accionares de terceras personas aparentemente ajenas a este interés, pero que hablan el mismo lenguaje y defienden las mismas ideas, decimos, bueno, ¿a nombre de quién están hablando, no? Es importante tener en cuenta. Un solo ejemplo, ¿no? 5.000 ciudadanos plantearon una acción de inconstitucionalidad contra la ley 28705, que es la ley general para la prevención y control de los riesgos del consumo de tabaco. O sea, ciudadanos se van a organizar para hacer eso, difícil, ¿no? Yo sospecho que detrás estaba la industria. De hecho, el Tribunal Constitucional declaró infundada esta demanda por sentencia de julio del año 2011. También llamó la atención la conformación de una mesa de trabajo contra el contrabando de cigarrillos, ¿no? Y el Ministerio de Producción se prestó a esto, ¿no? Entonces ahí intervienen varias autoridades de aduanas, de ministerios, etcétera, para ver cómo combatimos el contrabando de cigarrillos, como si fuese un tema, pues, de la agenda pública nacional de relevancia, de importancia, ¿no? Pero ahí está, obviamente, la industria tabacalera sentada con ministros y con otras autoridades, ¿no? Estos espacios, digamos, son los que buscan ellos. Interesante lo que les voy a contar. En el periodo 2011-2016, cuando yo era parlamentario, presenté un proyecto de ley para prohibir la publicidad de cigarrillos en los puntos de venta. En nuestro país, la publicidad en general está prohibida de cigarrillos, pero quedó como un vacío ahí y la industria lo ha aprovechado. En el Perú existen más de 400.000 bodegas, le llamamos pequeñas tiendas, pequeños negocios en todos los barrios. Y es en los puntos de mayor contacto con el público donde la industria tabacalera ha concentrado su publicidad, particularmente dirigida al público juvenil, los adolescentes, que son, digamos, los más sensibles y vulnerables a caer en este vicio. Ese proyecto, digamos, fue multipartidario, muchos partidos lo respaldaron, y cuando ya estábamos a punto de aprobarlo, luego de varios años que lo venían aguantando y bloqueando, estábamos ya en la última sesión del Parlamento, ya teníamos los votos, todas las bancadas habían ofrecido, la mayoría por lo menos, de respaldar este proyecto, y el presidente de la Comisión de Salud, el congresista Aldo Bardales, que es el que tenía que sustentar el proyecto, dijo, ok, pido un cuarto intermedio, se llama, es decir, un momentito, regreso, voy a corregir la redacción, habían 2 palabritas que corregir, y nunca más regresó al Pleno. Se terminó el periodo legislativo y nunca más volvió. Nos dejó a todos, es más, hasta pusimos algunos avisos ahí de se busca. Han pasado 4 o 5 años de esto y el congresista no aparece. Entonces decimos, ¿qué pasó aquí? O sea, hay una interferencia grosera, pero tan sutil, tan soterrada, ¿no? Muchas veces aparecen además los bodegueros, ¿no? Los bodegueros, la asociación de bodegueros, ¿no? Yo también soy autor de la ley de alimentación saludable, lo que contiene los octógonos, como dijo el senador Gilardi, con quien hemos trabajado juntos en estos temas. Y efectivamente la asociación de bodegueros saliendo al frente contra la regulación del tabaco, contra la regulación de la comida chatarra, ¿no? Pero detrás, obviamente, está la industria. Y no contentos con esto, en el año 2008, un congresista también fujimorista, porque Aldo Bardales también era fujimorista, el nuevo congresista Carlos Domínguez, presentó un proyecto de ley prácticamente derogando esta ley 28705, que es la de prevención y promoción contra el tabaco. Entonces, en este momento se está trabajando una iniciativa para mejorar la legislación. Y esta legislación que se está planteando, esta propuesta que se está preparando es para, en primer lugar, prohibir el uso del tabaco de cigarrillos electrónicos, que es la nueva moda, ¿no es cierto?, en el país, que no ha sido contemplada en la legislación. Prohibir el uso de cigarrillos electrónicos en espacios de trabajo o espacios públicos.
También prohibir toda forma de publicidad y promoción en los puntos de venta o de alcance transfronterizo, porque eso es otro tema, ¿no? De pronto escapas a la jurisdicción nacional haciendo publicidad transfronteriza, entonces no tienes identificado un autor, un responsable. Se está planteando también el etiquetado neutro, porque esa es la tendencia, obviamente. Un producto que mata a la gente, ¿cómo puedes marketearlo? ¿Cómo puedes publicitarlo? Si la publicidad precisamente significa promover, incentivar, exacerbar su consumo. O sea, cero publicidad. No debería haber ningún tipo de publicidad a través del etiquetado neutro que se está planteando, y luego que las advertencias sean mayores, ocupen mayor porcentaje de la etiqueta, se está planteando 80%, la prohibición de la comercialización de productos de tabaco y cigarrillos electrónicos con sabores, con aditivos, con aromatizadores, etcétera, ¿no? Porque este es un mayor incentivo, o sea, la restricción de lugares de venta. Si este es un producto que está matando a 8 millones de pobladores en el mundo, ¿cómo lo vas a vender como si fuese pues una galletita, como si fuese un caramelo, decir, en todas las bodegas del país, en todos los ambulantes? No, tiene que tener restricciones a lugares de venta específicos y controlados para evitar precisamente que los niños accedan a este cigarrillo como lo están accediendo actualmente. Y finalmente, se tiene que plantear mejores normas para impedir la interferencia de la industria tabacalera. La industria tabacalera y la industria de comida chatarra ahora no se presenta por sí sola, o sea, no da la cara, siempre están creando organizaciones, entre comillas, de sociedad civil, pero que hablan el mismo lenguaje de ellas, ¿no? O capturan instituciones con financiamientos, y esas cosas no están reveladas claramente, ¿no? Entonces es una cosa, digamos, tienen la capacidad de filtrarse, de percolarse en estos espacios, y esas cosas hay que regularlas. Así que ese es el próximo reto que tenemos en nuestro país, y espero se pueda cumplir pronto. Muchas gracias. Por la invitación para participar del lanzamiento del índice. Me hace mucho gusto estar con amigos de mucho tiempo. El Convenio Marco de Control de Tabaco destaca en su preámbulo la contribución especial que las organizaciones no gubernamentales y otros miembros de la sociedad civil no afiliados a la industria del tabaco, entre ellos órganos de las profesiones sanitarias, asociaciones de mujeres, de jóvenes, de defensores del medio ambiente y de consumidores e instituciones docentes y de atención sanitaria, han aportado a las actividades de control de tabaco a nivel nacional e internacional, así como la importancia decisiva de su participación en las actividades nacionales e internacionales de control de tabaco. Esto ha determinado en los principios básicos del Convenio Marco la introducción del artículo 4.7, que establece que la participación de la sociedad civil es esencial para conseguir el objetivo del convenio y de sus protocolos, desde que, claro, no tenga relaciones con la industria tabacalera. Otros artículos del Convenio Marco también mencionan la participación de la sociedad civil, como bien lo dijo Adriana Blanco, que es clave, ¿no? para implementar todas las medidas de control de tabaco en los distintos niveles, sean regionales, nacionales, provinciales o municipales. Pero proteger estas medidas de la interferencia de la industria tabacalera implica en la implementación del artículo 5.3 de una manera transversal a todos los artículos del convenio. La experiencia evidencia que 6 puntos pueden demostrar la importancia de la sociedad civil. Punto 1. La sociedad civil genera información. El índice regional de interferencia de la industria tabacalera es una comprobación de la capacidad de la sociedad civil de generar datos e informaciones. Los panelistas de este webinar también son una prueba viva de la capacidad de afluencia de las ONGs de identificar y exponer la interferencia de la industria tabacalera en políticas de salud pública. Un ejemplo recién del rol único y formidable de las universidades, instituciones científicas y sociedades de profesionales de salud
en la implementación del artículo 5.3 fue la publicación por la iniciativa STOP de un artículo acerca del lobby de la industria tabacalera en la 6ª reunión de la Conferencia de las Partes del Convenio Marco de Control del Tabaco. Punto 2. A sociedade civil colabora com instituições científicas em vigilância regional e mundial das estratégias da indústria tabacaleira, intercambiando informações com parceiros como meio para fortalecer a aplicação do artículo 5.3. Exemplo desse tipo de aporte são os observatórios de monitoreio das estratégias da indústria de tabaco, que existem em Sri Lanka, em África do Sul, Sudáfrica e em Brasil. En Brasil, el Centro de Estudios sobre Tabaco y Salud tiene la particularidad de recolectar informaciones en un país en desarrollo, productor de tabaco, donde la industria tabacalera tiene más una entrada, una estrategia para interferir en políticas públicas. Punto 3. La sociedad civil tiene una mayor independencia política para la aplicación del artículo 5.3 y genera por esto factos políticos. Toda a experiência de negociação do tratado, hasta as sucessivas COPs, ha provado que o processo não hubiera ido tão lejos sem a sociedade civil. Exemplo recente foi a mobilização de ONGs em contra o financiamento da indústria tabacalera de projetos da OIT em la Assembleia Geral da Organização Internacional de Trabalho. Em nível nacional, todos os ganhos de saúde pública sobre os juízos e ações da indústria tabacalera en contrarreglamentaciones, tienen los dedillos de la sociedad civil apoyando a los gobiernos. Nosotros hemos escuchado las historias de Perú, Uruguay, Chile y Ecuador. En Brasil, la Alianza de Promoción de Salud ha tenido un rol clave en apoyar leyes y reglamentaciones, además del lobby de la industria tabacalera. Punto 4. La sociedad civil ofrece asistencia financiera y técnica en la implementación del artículo 5.3. Temos o exemplo das filantropias como Bloomberg e Gates, que aportam recursos financeiros e técnicos essenciais para sostener o processo e socorrer governos e sociedades em la luta contra a indústria, garantizando prioridade em las ações de promoção de saúde. Punto 5. A sociedade civil oferece suporte a los países en la implementación de políticas. Eso incluye elaborar, aplicar programas y estrategias intersectoriales de control de tabaco, trabajar mano a mano con los gobiernos y demás actores del tabaco, de control de tabaco. Ejemplos incluyen los grupos no gubernamentales que actúan como observadores de las COPs del tratado, que trabajan con la Secretaría, y con los gobiernos y otros grupos no gubernamentales. En nivel nacional, las comisiones intersectoriales impulsionan los programas de control de tabaco para una mayor extensión. Punto 6 y último, la sociedad civil coordina y cataliza el trabajo de las colisiones de la propia sociedad civil para ampliar el monitoreo y las respuestas a las estrategias engañosas de la industria tabacalera. Hay muchas entidades de la sociedad civil que trabalham em la região e estabelecem e coordenam coalizões nacionais, regionais e internacionais. Creio que, además de los ejemplos mencionados, há muito mais onde a sociedade civil atua, pero é de importância transcendental valorar seu trabalho, financiar suas ações e involucrar seus membros em las iniciativas de controle de tabaco em todos os níveis. Creio que estes consistem em desafios consideráveis que necessitam prioridade em las agendas de controle de tabaco. Quero, además, servir-me desta oportunidade para felicitar a Corporate Accountability STOP por seu liderazgo na implementação do artículo 5.3 e por la produção do Índice Regional 2020. Gracias. Muchas gracias, Selva. Muchas gracias a los organizadores. Felicitaciones por el nuevo índice. Y gracias a todos los expositores y participantes. Sí, voy a intentar hacerlo en el menor tiempo posible, pero comienzo con lo señalado por el doctor Tabaré Vázquez, de destacar que estamos ante una pandemia sostenida en el tiempo, cosa que también fue
señalado por Guido Girardi, el senador Guido Girardi, y ambos, el presidente y el senador, como también el ex diputado, señalaron cómo la industria tabacalera desafía e interfiere constantemente de diversas maneras con retos legales, como fue el caso Philip Morris contra Uruguay, pero también con otro tipo de acciones. El presidente Vázquez llama cantos de sirena a algunas de sus acciones y coloca dentro de ellas a los cigarrillos de tabaco calentado y señala que claramente son, que es una intención de proteger el lucro de las industrias, y señala la necesidad de que la sociedad civil organizada siga trabajando y apoyando, y que esto no es exclusivamente de gobierno. La doctora Adriana Blanco señala la importancia de la relación entre salud y economía, como está demostrando la actual pandemia. Recuerda que existe una estrategia global aprobada por la 8ª Conferencia de las Partes para acelerar la implementación del convenio, y que para poder cumplir con esa estrategia tenemos que prevenir y proteger las medidas de control de tabaco de la interferencia de la industria tabacalera, la cual sigue siendo uno de los mayores obstáculos para la implementación del convenio. Y una de las formas es de normalizar la responsabilidad social corporativa de estas industrias. Lamentablemente, el artículo 5.3 de prevenir la interferencia es de los menos aplicados. Daniel y Laura nos presentaban el resumen del índice, que les pido que lo lean porque es sumamente interesante y que recoge la experiencia de 9 países de nuestra región, de los 34 que forman digamos, el informe global, en donde se destacan 2 elementos: el tema de las medidas de gobernanza que deben tomar los países para protegerse, y la regulación de la propia industria con respecto a la responsabilidad social corporativa, a los beneficios que recibe y el aumentar la transparencia. Cuanto más transparencia, menos interferencia. Y Daniel señalaba qué cosas se puede hacer y qué cosas hay pendientes todavía para la aplicación del convenio marco. El senador Girardi nos hablaba de un ecosistema. Quiere decir que el problema del tabaco no es aislado, sino que forma parte de un modelo de consumo en donde el estatus, la marca y el sentido de pertenencia están detrás, nuevamente, de la pandemia de enfermedades no transmisibles, que la cataloga como más agresiva y cruel que la de COVID-19, y obviamente insiste en que no son para nada transmisibles. Óscar Cabrera nos recuerda la relación entre derechos humanos y tabaco y la Agenda 2030, y que para cumplir la Agenda 2030 es necesario regular e impedir la interferencia de la industria tabacalera. Y señala una serie de herramientas o instrumentos, como el informe de la Relatoría de ONU sobre corrupción y derechos humanos, e insiste en recordar que esto es corrupción y que están usando la pandemia para legitimizarse. Luego, José Ruales de Ecuador expone la experiencia de Ecuador y agrega un punto significativo más: la necesidad del mecanismo nacional de coordinación que le da el componente multisectorial para poder aplicar correctamente el artículo 5.3, y pone al SILA como ejemplo. Y Jaime Delgado, desde Perú, nos hablaba y nos compartía cómo la industria utiliza terceras personas o grupos de fachada para interferir y, sobre todo,
en organismos públicos no vinculados a salud. Y finalmente, nuestra Vera Luisa nos recuerda el rol de la sociedad civil. Me compete en parte lo del rol de la sociedad civil, aunque ahora también tengo una función como sociedad civil ayudando al gobierno, pero es fundamental. Y este documento que hoy se presenta representa la esencia misma de la sociedad civil organizada. Y esto es de la forma que yo resumo, Selva, esta presentación, y espero que te haya quedado algún minuto. Gracias.